So, now we want to talk about post-patriarchal Buddhism. Ahora queremos hablar sobre el budismo post-patriarcal. Yeah, later. Okay. Well, we can set it up. Okay, we can start and then, okay. Right. So yes. Okay, so maybe after 10 minutes. Okay. No, the microphone, I think, is not working. Is it working? It's okay? O mani padme hum? Good. Okay, good. So, we want to continue with our discussion about women and gender and Buddhism. Queremos continuar esta conversación sobre el género y el budismo. And then we'll continue with the post-patriarchal picture. Luego continuaremos con el budismo post-patriarcal. And we have a recitation of the Heart Sutra. Y también recitaremos el Sutra del And Corazón. some other nice surprises. Y otras sorpresas agradables. Okay, and so I'll try. I appreciate your good comments. Agradezco vuestros buenos comentarios. And I'll try to address them briefly. Y intentaré comentarlos brevemente. So it's true that the Buddhist texts were written by men. Es verdad que los textos budistas fueron escritos por hombres. And first they were transmitted orally for hundreds of years. Y para empezar fueron transmitidos oralmente durante siglos. By monks. Por monjes. And they had excellent memories. Y tenían una memoria excelente. But there's always the chance that some distortion came in. Tenían recuerdos excelentes, pero a veces hay alguna pequeña distorsión. Okay, so we cannot completely rewrite the Buddhist texts. No es que queramos volver a escribir los textos budistas. Just as we cannot just rewrite the Bible. Igual que no podemos volver a escribir la Biblia. These texts of the wisdom traditions have great value. Estos textos de sabiduría budista tienen mucho valor. And we can't just say, I don't like this, and completely change the Bible. Y no podemos llegar allí y decir, esto no me gusta, esto tampoco, y cambiarlo completamente. But we can reinterpret these teachings. Pero sí que podemos reinterpretar estas escrituras. For the modern day. Para los días, para la actualidad. Through the eyes of women. A través de los ojos de las mujeres. Yeah. So Christian women are way ahead of us on this one. Las mujeres cristianas van mucho más adelante que nosotras en esto. Christian feminist hermeneutics began 70 years ago. El budismo cristiano empezó perdona, can you repeat it, please? Christian feminist hermeneutics means interpretations of the Bible. La hermenéutica femenina cristiana empezó started 70 years ago. Hace 70 años. And the Buddhists are just beginning. Y el budismo está justo empezando. El budista está. So we have a lot of work to do to recover the histories of women in Buddhism. O sea, tenemos mucho trabajo para recuperar la historia de las mujeres en el budismo. And to analyze the text through women's eyes. Y analizar los textos a través de los ojos de las mujeres. To recover a usable history, as Monse said, I think Rita Gross used this term. To recover a usable history. Recuperar el uso de nuestra historia a través, por ejemplo, como lo que hizo Rita Gross. So, now,
The second question was about, and so we're not trying to set up a confrontation between women and men. That serves no one. No queremos establecer una confrontación entre hombres y mujeres. Esto no tiene sentido. At this critical moment in human history, women and men have to work together. Y en este momento crítico de la historia, los hombres y las mujeres tenemos que trabajar juntos. And people of all religions, traditions, and philosophical perspectives, and we all need to work together to save the planet and save humanity. Y la gente de diferentes tradiciones, de distintas visiones filosóficas, tenemos que trabajar juntos para salvar el planeta. In harmony. En armonía. With love. Con amor. Yes. Okay. So now, in the understandings of gender, there are 4 major theories today. En la comprensión de los géneros hay 4 teorías básicas actualmente. Okay, the first one is called gender essentialism. La primera es el esencialismo de género. Men and women are 2 completely different types of beings. Los hombres y las mujeres son 2 tipos completamente distintos, de 2 maneras de ser completamente Our distintas. physiology and our mentality and our emotionality are Fisiológicamente, físicamente, emocionalmente, mentalmente. That's the first theory. Esta es la primera teoría. The second theory is called gender neutrality. La segunda teoría se llama la neutralidad de género. We're all humans here. Todos somos humanos. We have slightly different equipment. Tenemos equipamientos ligeramente distintos. But basically, in all the important things, we're all human beings. Pero en lo básico, todos somos seres humanos. Okay, the third theory is called gender existentialism. La tercera teoría se llama el existencialismo de género. We're all human beings. Todos somos seres humanos. With different gender characteristics, genitalia. Con diferencias, características de género. But our understandings of ourselves as men and as women come from the narratives we're given by society. Pero nuestra comprensión distinta de como hombres y como mujeres proviene de la sociedad, de la cultura. So like the slides, as in the slides. Como en las diapositivas. How women should dress. Cómo nos debemos vestir las mujeres. How women should look. Cómo tenemos que aparentar. How we should wear our hair. Cómo nos tenemos que peinar. I get kicked out of women's restrooms all around the world. Lo he visto en todas los lavabos de mujeres. Sí. How we should behave. Cómo deberíamos actuar. What professions we should follow. Qué profesiones deberíamos What tener. life choices we should make. Qué elecciones de vida tendríamos que hacer. What we should buy. Qué tenemos que comprar. Okay, this is the society we live in. Esta es la sociedad donde vivimos. Okay, the fourth theory is called gender fluidity. La cuarta teoría se llama la fluidez de género. The gender is a spectrum. El género es un espectro. We have the feminine woman. Tenemos las mujeres femeninas. Yeah. In China, you hear people talking with the little girl voice. En China vemos que a las mujeres se les habla speaking in the little girl voice. Las mujeres hablan con una vocecita así de niña. This is highly admired. Esto es muy admirado. Then, on the other end of the spectrum, we see the macho men. En el otro extremo del espectro vemos al hombre macho. They play a lot of football. Que le gusta el fútbol. They're rough and tough. Es duro y fuerte. Okay, so these are the extremes. Estos son los extremos. And most of us are somewhere in the middle. Y la mayoría de nosotros estamos en algún sitio intermedio. In some situations, we can express more feminine behaviors. En algunas situaciones nos podemos expresar más en la conducta femenina. And in other situations, we might express more masculine behaviors. Y en otras situaciones podemos expresar nuestras actitudes masculinas. Similarly, we change over time. Y igualmente estamos cambiando todo el tiempo. When we're little girls, we may behave in one way. Cuando éramos pequeñas, quizá actuábamos de una manera. Going through so many airports in the last few weeks, I've been watching little girls with their little dolls and their little pink outfits.
Últimamente he pasado por muchos aeropuertos y he visto muchas niñas pequeñas con sus muñequitas y sus falditas. They choose these dolls. Y han empezado a escoger. They often choose these little pink outfits. Ellas solas han escogido estos vestiditos rosas. Okay, and then we may grow up to express different behaviors. Y a medida que crecemos vamos cambiando estas actitudes. Like where I lived, there were no girls to play with. ¿Tú? Where I grew up, there were no little girls to play with. Cuando ella era pequeña no había niñas con quien jugar. I had to play with the boys. Tenía que jugar con chicos. So I had to keep up with the boys. Y tenía que mantenerse entre medio de los hombres. I became a tomboy. Y se convirtió como un niño más. My father was very worried about me. Y su padre estaba le daba como cosa esto. He sent me to modeling school. Y la mandó a una escuela de modelos. To teach me how to be a lady. Para que le enseñaran cómo ser una chica. It was a complete failure. Y fue un fracaso total. But I still have the photos. Pero tengo las fotos. Yeah. And then there are certain situations, as I mentioned, in some situations, we can even use our femininity to get what we want. En algunas situaciones podemos utilizar nuestra conducta femenina para tener lo que queremos. Okay, to be honest, if you've never used it, you would be the exception. Seamos sinceras, si nunca lo has utilizado, serías la excepción. So, okay. So 4 different theories about men and women. We're still working this out. This is a new age. Estas 4 teorías siguen funcionando, aunque estamos en una era distinta, nueva. Even questioning the nature of men and women and social constructions of gender, it's all new. Incluso cuestionarse las cuestiones de género entre hombre y mujer, todo esto es nuevo. Yeah, so let's leave it open for the moment, right? And just question all the narratives we've been given. Vamos a estar abiertas en este momento y vamos a mirar esto sin prejuicios. So for example, women are often trained to be humble. Por ejemplo, las mujeres a menudo nos dicen que tenemos que ser humildes. We're taught to be quiet and humble, and we're rewarded for this. Nos enseñan a estar calladas, a tener una actitud humilde y nos premian por eso. If women are too outspoken, si la mujer es muy extrovertida, so we learn how to work the system. Y aprendemos a cómo funcionar dentro del sistema. So I think humility is a great virtue. Yo pienso que la humildad es una gran virtud. Now we see so much arrogance and self-promotion in the world. Vemos tanta arrogancia en el mundo actualmente. People have their own websites. How great I am. La gente tiene su propia web y para decir, mira que outline it. The universe agrees. El universo está de acuerdo. Yeah, it's really rather embarrassing to see people. Es más bien embarazoso ver la gente así. Oh my gosh, and especially in Buddhism, the whole idea is to get over egotism. Y especialmente en el budismo, cuando lo que queremos es superar el ego. And here are these Buddhist teachers promoting themselves. Y aquí veis estos maestros budistas promocionándose a sí mismos. And they have whole promotion teams. Y tienen equipos de promoción. And you can just imagine that many of the ones being promoted are male, and the promotion teams are often women. Y como os podéis imaginar, los que son promocionados son a menudo hombres y las que promocionan, las del equipo de promoción, acostumbran a ser mujeres. So when we talk about recovering a usable history for women, we have to realize that many of these stereotypes are perpetuated by women. Cuando hablamos de reconsiderar estos conceptos sobre el género, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las que estamos detrás de eso somos mujeres. We have to take responsibility. Tenemos que responsabilizarnos. Often women are reluctant to put themselves forward. A menudo las mujeres no resistimos a ponernos adelante. Because often when we put ourselves forward,
we get the bucket. porque a menudo cuando nos ponemos adelante, pues nos atacan. And here there's a gender differential also. Y esto es otra diferencia de género. There's a bias in place. There's a bias in place in society. I A don't bias, a kind of bias. un sesgo. Sí, sí, hay un sesgo en la sociedad. So the qualities that are admired in men O sea, las cualidades que admiramos en un hombre are criticized in women, son criticadas en la mujer. right? So men are assertive, Los hombres son asertivos, women are aggressive, las mujeres son agresivas. and on and on and on, Y right? así lo que queráis. So often women just prefer to stay in the background. Por eso muchas veces las mujeres prefieren estar un poco hacia atrás, un poco retiradas. It takes great courage to step forward and take a public role. Pide mucho coraje hacer un paso adelante y la sociedad a veces no lo valora. So I admire these teachers who have the courage Yeah. to put themselves forward as teachers. It's not Yo easy. admiro a estas maestras que han tenido el coraje de hacer un paso adelante. Now we do have many great women examples. También tenemos ejemplos de mujeres fantásticas. In the early years, we have Yeshe Tsogyal and Mandarava and especially in Tibet, but we already looked at some from early Buddhist history. Hemos visto algunas de los primeros años del budismo, sobre todo. And then we mentioned Machik Labdun. Y también hemos mencionado Machik Labdun. And there have been many, many more. Y ha habido muchas más. But we don't always have their stories. Pero a menudo no tenemos sus historias. And this has been one of the major important roles of Sakyadhita, has been to uncover Buddhist women's histories. Y esta es una de las finalidades de Sakyadhita, a poner de relieve la historia de las mujeres. So we've published more than 12 books of women's voices. Hemos publicado más de 12 libros sobre la voz de las mujeres, helping to uncover Buddhist women's history. Ayudando a recuperar la historia de las mujeres budistas. When we hear these stories, then we gain confidence. Oh, they did it. Cuando oímos estas historias, tenemos confianza, decimos, mira, estos lo consiguieron. They did it, I can do it too. Si lo consiguieron ellas también, yo lo puedo hacer. Right? And we also have to recognize that throughout history, women have supported the activities of men. Y también tenemos que reconocer que a lo largo de la historia las mujeres han dado apoyo a la historia de los hombres. So the financial support for male monasteries comes primarily from women. El soporte económico a los monasterios de hombres primariamente viene de las mujeres. When it comes to women's projects, there's virtually no support. Cuando se trata de proyectos femeninos no hay soporte de ninguna manera. So in Bodh Gaya, over 2,500 years, we've seen so many monasteries built for men. En Bodh Gaya, en 2.500 años, se han construido muchísimos monasterios. Today, several of these cost millions of dollars. Y han costado millones de dólares. Most of the donors are women. La mayoría de los donantes son mujeres. 15 years ago, we started a project, a monastery for women in Bodh Gaya. Hace 15 años empezamos el proyecto de un monasterio de mujeres en Bodh Gaya. It's taken me 30 years. Ha llevado 30 años. It's a very humble monastery. Y es un monasterio muy humilde. But finally, after 2,500 years, there is a place for women. Pero finalmente, después de 2.500 años, hay un espacio para mujeres. It's been really difficult. Y ha sido muy to raise difícil. the funds to build this. Ha sido muy difícil encontrar fondos para construirlo. Again, women have to take responsibility for how we use our resources. Igual, como veis, es muy importante para las mujeres ser responsables de dónde ponemos nuestros recursos. Right? And support each other. Y cómo nos apoyamos entre nosotras. This is very important. Okay, so yeah. Now, someone mentioned that the physiology of men and women is different. Alguien ha mencionado que la fisiología de los hombres y las mujeres es distinta. This is true. Es verdad. And there are also in-between genders as well. Y también entre los géneros.
Buddhist texts tend to be binary. Los textos budistas tienden a ser binarios. Men, women, and there is a category in between, but it's poorly understood. Dicen hombres, mujeres, y hay una categoría entre medio, pero se entiende de manera muy pobre. It's called Pandaka. Se llama Kandaka. And it includes like gay, transgender, promiscuous, all kinds of people in this category. Incluye los gays, los transexuales, los same promiscuos. The same kinds of stereotypes that we saw 50 years ago. Los mismos estereotipos que teníamos hace 50 años. About gay promiscuity. Sobre los gays y la promiscuidad. We've also find a little bit in the 7th century, one 7th century Buddhist text. También lo encontramos en un texto del siglo VII, un texto budista. These preconceptions, like what do lesbians do in the daytime? Tipos de cuestiones como qué hacen los gays y las lesbianas durante el tiempo libre. Stupid, right? Stupid comments that show people don't understand anything about gender or Comentarios sexuality. estúpidos que dan a entender que esta gente no ha comprendido nada del género. Okay, but so traditionally it was assumed that you're either a man or a woman. Tradicionalmente se ha entendido que tanto los hombres como las mujeres, right, and this was just the typical configuration. Y esto era una configuración típica. It's only in recent years that the stereotypes are being challenged. Solo hace muy poco que se ha considerado este reto. In fact, in the Buddhist text, there's only one, in the early Buddhist text, there's only one reference to homosexuality. De hecho, en los textos budistas solo hay una referencia a la homosexualidad. And it's a rule that monks should not sleep with men. Y solo es para decir que los hombres no deberían acostarse los monjes no deberían acostarse con hombres. But in the monastery, they're not supposed to be having sex with anybody. Pero en los monasterios se supone que no tienes que tener sexo con nadie. So it doesn't tell, right? So it doesn't tell us anything about what the Buddha thought on this issue. O sea, esto no nos dice nada de lo que dijo Buda sobre este tema. So, okay. So it's, so I think these are but the whole idea in Buddhism is to learn to control desire. Hay una idea sobre la idea budista de controlar el deseo. And women and men equally face this issue. Y tanto las mujeres como los hombres abordan esto de la misma manera. To advance spiritually on the path in the Buddhist perspective. Para avanzar en el camino desde una perspectiva budista, we need to learn to control sexual desire. Hemos de aprender a controlar el deseo sexual. Yeah, that's the deal. Este es el tema. Because by not controlling our minds, we continue to take rebirth again and again and again in samsara. Porque si no controlas la mente, continúas el ciclo de reencarnaciones en samsara. So if we want to learn how to free ourselves from this constant cycle. O sea que si queremos liberarnos de esta reencarnación constante, we need to learn to control our sexuality. Tenemos que aprender a controlar nuestra sexualidad. Now, everybody doesn't have to be a monk or a nun. No todo el mundo tiene que ser un monje o una monja. Right? But we need to understand what desire is. Pero tenemos que entender qué es el deseo. And the consequences of las consecuencias continual desires. De seguir los deseos. Right? Okay. So some have even proposed that because men's genitalia is external, hay alguien que defiende que como los genitales masculinos son externos, they have more difficulty controlling their sexuality. Tienen más dificultades controlando su sexualidad. And therefore, if they become monks, y por tanto, cuando se hacen monjes, and learn to control their sexual desires, y aprenden a controlar sus deseos sexuales, they should be rewarded more highly. y tendrían que premiarles más. Whereas for women, it's not so difficult. Y dicen que para las mujeres no es tan difícil. It's kind of a crazy theory, but you hear this in Buddhist societies. Y se oye societies. esto en textos budistas. We also hear this idea that being born as a woman is a lower rebirth. También se oye a menudo esto de que nacer mujer
es un renacimiento inferior. As Monte mentioned, in Tibetan language, the word for woman is lower birth. Como se ha mencionado que en la lengua tibetana la palabra mujer quiere decir un renacimiento inferior. But the Buddha never said this. Pero el Buda nunca dijo eso. So we have to remember the influence of culture on religion, Tenemos que recordar la influencia de la cultura en nuestra visión. right? It goes both ways. Va en los dos sentidos. Okay, so and the Chu lineage of Machik Labdrön is a perfect example of how a woman can assert her own spiritual power. The children what? The Chu lineage, the lineage of Chu practice. Okay. El linaje Chot demuestra. Machik Labdrön, who was the founder of the Chu practice. Magic, I don't know that, and that's why. Right. Yeah. Este linaje de no sé decir el nombre. Machik. So it's a perfect example of how women can express their spiritual power. Es un ejemplo perfecto de cómo las mujeres podemos expresar nuestro poder espiritual. So you may know the story of Machik Labdrön. A lo mejor conocéis esta historia de Machik Labdrön. But since she was a young girl, she was great in practicing Dharma. Era desde muy pequeña era muy buena en la práctica espiritual. She learned to read when she was 3 years old. Aprendió a leer cuando tenía 3 años. She became a nun when she was very young. Se hizo monja muy joven. And she could read the sutras very quickly. Y podía leer los sutras muy rápidamente. So people would invite her to their home. La gente la invitaba a su casa to recite the texts. Para recitar los textos. And because she could read very quickly, y como podía leer muy rápidamente, she was especially praised. Era muy apreciada. Because for their donation, they got more texts read. Porque con sus donaciones podía leer más textos. So there was another famous story. Later, she decided not to be a nun, but she became a very highly advanced spiritual practitioner. Hay una líder que decidió no ser monja, pero que es muy reconocida por su práctica espiritual. In this practice, you imagine giving away your body parts to whoever needs them. En esta práctica, can you repeat it? In this practice, you visualize giving away your body parts to whoever needs it. En esta práctica visualizas tu cuerpo como dando partes de tu cuerpo a quien lo necesite. This is pretty radical. Es muy radical. Because we're all very much attached to ourselves. Porque estamos muy apegadas a nosotras mismas. Especially our bodies. Sobre todo a nuestro cuerpo. If someone comes and cuts us, we get very upset. Si alguien viene y nos corta un brazo, nos molesta una barbaridad. But in this practice, más, nos da mucha rabia. Bueno, Shu means cut. Pero shu significa cortar. Yeah, it means cutting through our ego fixation. Significa cortar nuestras fijaciones del ego. Okay, so this is at the heart of all of our problems. Esto está en el corazón de todos nuestros problemas. Is our attachments to ourselves. El apego a nosotras mismas. So this practice turns it all around. Y esta práctica sigue constantemente. We visualize cutting off our arms, cutting off our legs, cutting out our heart and our liver, our kidneys, and giving them away to whoever needs it. Consiste en cortar distintas partes de tu cuerpo, las manos, las piernas, el hígado, los riñones, y darlos a quien lo necesite. So it's all in visualization. Todo en visualización. But it's a great way to overcome our ego fixations. Pero es una buena manera de superar las fijaciones del ego. Right? Usually it's all about me, right? Normalmente todo es sobre mí, ¿verdad? Yeah, I, me, mine, from morning to night. Yo, el mío, todo va sobre yo y el mío. So boring. Tan aburrido. But it's our habit. Pero es nuestro hábito. So this practice is to help us overcome this habitual tendency. Esta práctica intenta que podamos superar este hábito. Okay, so now I will show you a few more slides. Ahora voy a mostrar unas diapositivas más. Yeah. Bueno, imágenes. Continue Sí. Same one. Sí.
Oh, another point is that we have a different gender in each lifetime. También hay otra cosa que dice que en cada vida tenemos un género distinto. So the Buddha was born in India, O sea, el Buda nació en la India and he just accepted many of the sort of preconceptions of that society. y había aceptado los prejuicios, los conceptos de esta sociedad. In Indian religions, it's accepted that we don't live just once, but we live time and time again. En la concepción india se da por supuesto que no vivimos solo una vida, sino vamos renaciendo. So in one lifetime male, in another lifetime female. En una vida somos hombre, en una vida siguiente somos mujeres. So we don't need to get too attached to our gender because... O sea que no hace falta estar tan apegado a nuestro género porque it may be different next time around. Porque a lo mejor puede ser distinto en la próxima vida. Right? ¿No? Sometimes we do an exercise of visualizing ourselves as the opposite gender. What does it feel like to be a man? A veces hacemos un ejercicio que consiste en visualizarnos como siendo del género opuesto. ¿Cómo se siente siendo un hombre? Very interesting. Es muy interesante. Maybe we could also visualize what it's like to be an animal. También podríamos visualizar cómo es sentirse siendo un animal. We hear people say, "Oh, I wish I was a horse. I wish I was a bird." Hay gente que dice, ay, me gustaría ser un caballo, me gustaría ser... It sounds very romantic. Suena muy romántico. To fly free, to run free. Volar libre, cabalgar libre. But then when we check up and we watch the life of the birds, how they suffer. Pero luego, cuando lo pensamos bien y vemos la vida de un pájaro, ¿cómo sufre? Searching from morning to night for little bits of food. Buscando desde la mañana hasta la noche pequeñas porciones de comida. At the mercy of the elements. A la merced de los elementos. Always in constant fear of the larger animals. Siempre constantemente con miedo de animales más grandes. Oh, it's truly horrible. Es horrible. We're very lucky to be humans. Tenemos mucha suerte de ser humanos. Right? Here we are in a beautiful place. Aquí estamos en un sitio bonito. Beautiful weather. Con un clima estupendo. Beautiful food. Con comida buenísima. No dangers. Sin peligros. We need to rejoice in our good fortune. Tenemos que darnos cuenta de nuestra suerte. Our good fortune is the result of all the good actions we've done in the past. La suerte que tenemos es el resultado de las buenas acciones que hemos hecho en el pasado. To be reborn as a human being, we had to work very hard. Para renacer como seres humanos hemos tenido que trabajar muy fuerte. Practicing ethical conduct. Practicando Practicing ethical conduct. Conducta ética. Not killing. No matar. Not stealing. No robar. Not engaging in sexual misconduct. No entrar en conducta sexual inadecuada. Not lying. No mentir. Refraining from getting intoxicated. Intentar reprimirnos de ser intoxicados. Yes. Like drinking the cider instead of the champagne. Como por ejemplo beber sidra en lugar de champán. Now, what's wrong with intoxicants? ¿Qué hay de malo en intoxicarse? Maybe you know the story. Quizá es otra historia. Maybe you know the story. A lo mejor conocéis la historia. Tibetan story. Una historia tibetana. Once upon a time, there was a beautiful young monk, novice monk. Hace mucho tiempo había un monje fantástico. Tibetano. He was walking in the forest. Estaba caminando en el bosque. From the other direction, he saw a woman walking toward him, a very beautiful woman. En sentido contrario, vio que venía una mujer muy bonita. She was leading a goat. Llevaba una cabra. In her hand, she had a pot of wine. Y en la mano llevaba una jarra de vino. As soon as she saw the beautiful young monk, she was completely suckered. Gotta have him.
she became attracted. Ok, Strongly en cuanto vio a este fantástico joven, se sintió inmediatamente atraída. She said to the young monk, "You must sleep with me." Le dijo al joven monje, tienes que acostarte conmigo. The young monk was shocked. El joven monje se quedó sorprendido. He said, "Oh, no, I cannot do that. I'm a monk." Dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo soy un monje. She said, "You don't understand. Dijo, no, tú no entiendes. Either you sleep with me O te acuestas conmigo or kill this goat o matas a esta cabra. or drink this wine O bebes este vino or I will commit suicide." y si no, o voy a suicidarme. Oh. The young monk didn't know what to do. El joven monje no sabía qué hacer. In the end, he thought that drinking the wine would be the least non-virtuous. Al final pensó, bueno, el beber el vino quizás es lo más inocuo. So he drank the wine, Bebió el vino and in the end, he did all three. y al final hizo las tres cosas. This is the problem. Esta es la historia. So we need to be careful. Tenemos que ir con cuidado. Mindful. Okay, so we're getting set up here to talk about Buddhist women after patriarchy. Vamos a empezar con esto de las mujeres budistas después del It's not patriarcado. working? Oh. Problem? Oh. Okay. So in these photos, I try to illustrate the advances that women have made, En especially estas imágenes intento demostrar los avances que han hecho las mujeres, especialmente, in the last 30 years. sobre todo en los últimos 30 años. I'm focusing here on Asian cultures, Aquí me enfoco en las culturas asiáticas, but we can also talk about advances for women in Western cultures. pero también podemos hablar de los avances de las mujeres en las culturas occidentales. Right. Okay. So we find that women are rising up and taking more responsibility for transmitting and presenting the Buddhist teachings. Vemos que las mujeres toman más responsabilidad para enseñar y transmitir las enseñanzas budistas. Women are doing amazing things throughout the world. Las mujeres estamos haciendo cosas fantásticas alrededor del mundo. Buddhist women also. Las mujeres budistas también. They're starting schools, Inician escuelas, retreat centers, hacen centros de retiro, women's shelters, refugios para mujeres, monasteries. monasterios. They're studying texts that women were never allowed to study before. Están estudiando textos que las mujeres nunca se les había permitido estudiar antes. So I want to show you some women who have been very active in social activism. Os quiero mostrar algunas mujeres que han sido muy activas en el activismo social. Okay, so that's women in post-patriarchal Buddhism. Now Estas this, son las mujeres en el budismo postpatriarcal. This is a nun in Taiwan. Esta era una mujer, una monja en Taiwán. Otra, Otra. And forward. Okay. She doesn't know English. No sabe inglés. And she's never left the island of Taiwan. Nunca ha salido de Taiwán. But she's the leader of one of the largest nonprofit charitable organizations in the world. Pero es la líder de una de las organizaciones más grandes benéficas. Okay. Para mujeres, para monjas. Okay, next. They specialize in disaster relief. Se han especializado en ayuda en los desastres. One in every 10 people in Taiwan is her disciple.
1 in Ah, 10 is okay. her disciple. Una de cada 10 personas de Taiwán es discípula suya. They're highly trained to go to any area of disaster in the world. Están muy preparados para ir a cualquier sitio donde haya habido un desastre en el mundo. When the tsunami happened in Japan, they were the first on the ground. Cuando hubo el tsunami en Japón, fueron los primeros que fueron a terreno. They're welcomed by countries around the world because they don't try to convert anybody. En cualquier país son muy bienvenidos porque no intentan convertir a nadie. They're just there to help. Están allí solo para ayudar. Okay, next. They also have the largest recycling project in the world. También tienen el proyecto de reciclaje más grande del mundo. These days, almost no Taiwanese will use a plastic water bottle. Actualmente en Taiwán casi no se utilizan ya botellas de plástico para el agua. They all carry their little thermos with them wherever they go. Siempre cargan su pequeña botella, vayan donde vayan. Okay, here's another social activist. Aquí está otra activista social. She's a women's rights activist, Es una mujer activista para los derechos de las mujeres, human rights activist, para los derechos humanos, animal rights activist. para los derechos de los animales. Next. She has campaigns against the legalization of gambling in Taiwan. Gambling. El juego. Gambling. Ha liderado una campaña contra el juego de apuestas en Taiwán. Yeah. She works with Christians, both Protestant and Catholic, to oppose legalization of gambling. Trabaja con cristianos, judíos y musulmanes para luchar contra el juego. Next. She leads demonstrations against nuclear proliferation. Lidera manifestaciones contra la proliferación nuclear. Next. She works for respectful language for nuns. Trabaja para el respeto del lenguaje de las monjas. In Taiwan, they were calling nuns auntie. En Taiwán a las monjas les llaman auntie. She had a national campaign. Don't call me auntie, call me bhikshuni. Ha promovido campañas nacionales para que no les llamen auntie, sino bhikkhunis. Now you don't hear people calling nuns auntie ¿Cómo? in Taiwan. Tías, ok. Can you repeat it, So please? these days, you don't hear people calling nuns auntie Ok. in Taiwan. Y en este momento ya no se oye que llamen a las monjas tías en Taiwán. But in the Tibetan tradition, you hear it all the time. The Pero en word la is tradición Annie. tibetana se oye todo el tiempo, es la palabra Annie. Annie means auntie. Annie significa tía. So the word for monk is reverend. O sea, la palabra para un monje es reverencia. And the word for nun is auntie. Y la palabra para la monja es tía. So we need to change this. Tenemos que cambiar eso. There are many respectful words for nuns. Hay muchas palabras de respeto para las monjas We need to use them. y tenemos que utilizarlas. Before, no nun was called lama. Antes que tía se puede decir lama. In India, you will never hear it. En la India no lo vas a oír nunca. No, or Tibet, Esto en Tíbet or sí. Mongolia, O en Mongolia or Russia. o en Rusia. No. No. But here in Spain, you hear it. Pero aquí Lama. en España sí. Good. And then for any nun who can teach should be called teacher, yeah? Cualquier monja que enseñe tendría que llamarse maestra. Genla. We can Genla. call them Genla. Genla. Yes, very respectful. Es una palabra de mucho respeto. Genla. Genla. Gen means teacher. Gen significa maestra. Gen kungala. Gen kunga. It's very polite. Genpula es muy educado Very nice. Yeah. y es So, bonito. women respecting women. Son las mujeres respetando a las mujeres. Yes. Good. Okay, next, please. She's also a strong supporter of full ordination for women throughout the world.
Ella es una gran defensora de la ordenación plena para las mujeres. She's very small and gentle, but she's fearless. Es muy pequeñita y suave, pero muy valiente. She calls out corruption. Habla abiertamente de la corrupción. All the monks in Taiwan are afraid of her. Todos los monjes de Taiwán la temen. Okay. This is a nun in Bangkok. Y esta es una monja de Bangkok. She was a famous fashion model. Era una modelo de moda muy famosa. About 30 years ago, she became a nun. Hace 30 años se hizo monja. Okay. She takes care of women with HIV/AIDS. Se ocupa de mujeres que tienen el SIDA. And when they die, she takes care of their children. Hello? Y cuando mueren, se ocupa de sus hijos. Yes, she takes care of and educates their children. Se ocupa y los educa a los niños, a los hijos de estas mujeres. She has a meditation center that's huge, right in the center of Bangkok. Tiene un centro de meditación muy grande en el centro de Bangkok. Every weekend she offers free retreats and 1,000 women come. Cada fin de semana ofrece retiros gratuitos y llegan miles de mujeres. This is one of my teachers who is an education activist. Ella es una de sus maestras y es una activista social. She was the first nun to teach in a university in Taiwan. Fue la primera monja que enseñó en una universidad de Taiwán. She was also a pioneer in interreligious dialogue back in the 1950s. Fue una pionera en el diálogo interreligioso en los años 50. She founded the first Buddhist university in Taiwan. Fundó la primera universidad budista en Taiwán. She began this project when she was 76 years old. Empezó este proyecto cuando tenía 76 años. She was a famous painter. Perdona, can you repeat the age? She founded this university at the age of 76. Sí, a 76 años. Sí. Yeah. She was a famous painter, and she allowed them to sell her paintings to build the university. Era una pintora famosa y había una pintora famosa y le permitieron. No, ella era una pintora famosa y vendió las pinturas para poder financiar esta universidad. She was a great meditation master. Era una gran maestra de meditación. And I believe that meditation is also a great contribution to the social welfare. Y creo que la meditación fue también una gran contribución al beneficio de la sociedad. Okay. She also hosted our Sakyadhita conference in 2002. Organizó la Sakyadhita, la reunión de la Sakyadhita de 2002. De 2002. She was 92 at the time. Aquí tenía 92 años. Yeah, so, okay. Now, there are Buddhist women are taking their place as teachers around the world. Como vemos, las mujeres budistas están tomando su lugar en todo el mundo. This is Nepal. Esto es Nepal. And some are also teaching monks. Y aquí también está enseñando a monjes. This nun started a school for children. Esta monja empezó como maestra de escuela. And she teaches them meditation. Y les enseña a meditar. And the children try real hard. Y como veis, las niñas aprenden, se esfuerzan mucho. Okay, this is one of our schools in northern India. Esto es una de sus escuelas en el norte de la India. These are areas where women don't get any education at all. En estas áreas las mujeres no llegan a tener educación. The poor families can only afford to send one child to school. Las familias pobres solo pueden mandar a uno de sus hijos a la escuela. So they almost always send the boy. Y casi siempre mandan al chico. So now women are getting a chance to study and they're so happy. Y ahora las mujeres tienen la oportunidad de aprender y son muy, muy felices. Yeah. Okay.
In Thailand, the nuns are teaching the children to meditate. En Tailandia, las monjas están enseñando a los niños pequeños a meditar. Imagine if we had learned to meditate when we were very young. Imaginaos si hubiéramos aprendido a meditar cuando éramos pequeñas. Okay. Some Buddhist women are teaching through the arts. Hay monjas budistas que enseñan a través del arte. This is a very famous Tibetan singer who travels. Esta es una cantante famosa tibetana. She travels the world singing Buddhist songs. Viaja por todo el mundo cantando canciones budistas. And calling attention to Tibet's unique culture, which is under threat. Y llamando la atención sobre la cultura tibetana que es única en el mundo. Okay, the woman on the left is probably the best Buddhist composer alive today. La mujer de la izquierda quizá es la mejor compositora budista actual. Her songs are heavenly. Her songs are heavenly. Sus canciones son muy bonitas. And you can find them on YouTube. Y se pueden encontrar en YouTube. She puts the sutras to music. Pone música a los sutras. Yeah. The woman on the right is an ophthalmologist. La mujer de la derecha es oftalmóloga. She has a free eye clinic in Malaysia. Tiene una clínica gratis en Malasia. She also established the first Buddhist hospice in Malaysia. También hizo el primer hospicio público de Malasia. All free. Todo gratis. Okay, now here we're in dialogue with His Holiness the Dalai Lama about the issue of full ordination for women. Aquí estamos en un diálogo con el Dalai Lama sobre la plena ordenación de las mujeres. So in some Buddhist countries, women have access to full ordination. En algunos países, las mujeres tienen acceso a la plena ordenación. China, Korea, Taiwan, Vietnam. But in other countries, women don't have access to full ordination. Pero en otros países las mujeres no tienen acceso a la plena ordenación. Tailandia, Laos, Cambodia, Tibet. So Bangladesh. And so we're working on this, how to open up opportunities for women. Y estamos trabajando en eso para cómo abrir estas oportunidades. 30 years ago, there were no fully ordained nuns in Sri Lanka. Hace 30 años no había la plenitud de la ordenación para las monjas en Sri Lanka. But now there are many. Y ahora hay muchas. And so it shows that change can happen. Esto demuestra, por favor, esto demuestra que las cosas pueden cambiar. Yes. So what the women did there was to find allies among the monks. Esto demuestra que lo que se ve es que las mujeres pueden encontrar aliados entre los monjes. So they've been successful. Rather than challenging the system directly, they made allies and they worked very skillfully. Y esto ha demostrado que es un éxito, trabajar con aliados en lugar de luchar contra. So I think that in the next years, the coming years, we will find more great changes. Y pienso que en los próximos años vamos a ver grandes cambios. His Holiness the Dalai Lama himself personally supports the full ordination of women. El Dalai Lama él mismo da apoyo a la plena ordenación de las monjas. But he told us that some of the monks are very conservative. Pero nos dijo que algunos monjes son muy conservadores. Now the young Karmapa ahora el joven Karmapa is very supportive of women. Da mucho soporte a las mujeres. He's a feminist. Es feminista. He's an animal rights activist. Es un activista en pro del derecho de los animales. He's an environmentalist. Es un ambientalista. He's a vegetarian. Es vegetariano. And he has announced that he's begun the process to open up full ordination for women. Y ha anunciado que ha empezado el proceso para conseguir la plena ordenación. And we're sure that he has the blessing of the Dalai Lama for this. Y creemos que es la voz del Dalai Lama para eso. Okay. So again, I think that meditation is also a great contribution, and there are many women who are doing tremendous
work in contemplative practice. Y realmente creo que la meditación es de una gran ayuda y hay muchas mujeres que lo hacen en los templos. In the Zen tradition, En la tradición Zen, the Vipassana tradition, en la tradición Vipassana, the Tibetan en tradition, la tradición tibetana, but often they're not recognized for their achievements. pero a menudo no se la reconoce por lo que consiguen. And some women say we don't need recognition. Y hay mujeres que dicen, es igual, no necesitamos que nos reconozcan. So I think this is important to understand. Pienso que esto es importante entenderlo. Some people say, why don't the women speak out? Hay gente que Demand, dice, ¿por qué las mujeres no habláis más fuerte demand recognition. y pedís el reconocimiento? But the women in these traditions say, Pero las mujeres en estas tradiciones dicen, our goal is not public recognition. Nuestro objetivo no es el reconocimiento público. Our goal is enlightenment. Enlightenment. Nuestro objetivo es la iluminación. So we need to understand their point of view. Necesitamos entender este punto de vista. Yeah. Okay. Next. Women in all Buddhist cultures are praying for peace, also a great contribution. Las mujeres en los países budistas pliegan por la paz y esta es su contribución. Sending good thoughts. Mandando buenos deseos. Sending good thoughts to the world. Buenos pensamientos para el mundo. Yeah. Okay. Now. And there's a time to also go to the streets. Y esa también es una imagen de saliendo a la calle. So this was protest against the invasion of Iraq. Esto es una protesta contra la invasión de Irak. Yeah, so I also go. Y ella también sale a la calle. Yeah, okay. So this is an overview of the work that Sakyadhita has done over the last 30 years. Esta es una visión general del trabajo de Sakyadhita durante los últimos 30 años. And our goal of awakening Buddhist women. El objetivo es trabajar para la iluminación de las mujeres budistas. So awakening women spiritually and socially. Despertar a las mujeres socialmente y desde el punto budista. Desde el punto de vista budista. So in this work we have worked with lay women and nuns together. En este trabajo hemos ido juntas laicas y monjas. And also women who are, say, in the Zen tradition, who say neither lay nor ordained. Y también mujeres de la tradición Zen que dicen no soy ni laica ni monja. Yeah. Okay. This was our first conference in Bodh Gaya in 1987. Esta es nuestra primera simposio en Bodh Gaya en 1987. At that conference, we focused on nuns because the situation of nuns at that point was horrible. En este simposio nos concentramos sobre las monjas porque la condición de las monjas es terrible. Okay. And we were lucky that the Dalai Lama came. And 1,500 people showed up. En esta es la conferencia donde el Dalai Lama fue y aparecieron 1,500 personas. Okay, we'll just go quickly through these so you can get an idea of the history. Podemos pasar rápido para que tengáis una idea. Okay. Then Cambodia. Camboya. Nepal. Taiwan. Korea. Malasia. Lay women and nuns working together. Yeah. Las mujeres laicas y las monjas trabajando juntas.
working for the former untouchable women of central India. Trabajando para las mujeres intocables de la India. About 20 million of them have become Buddhists, but they're very, very poor. 20.000 de estas mujeres intocables se han vuelto budistas. So we want to support these women. Yeah, we want to help it in any way we can. Y las queremos apoyar como podamos. The first Buddhist, fully ordained Buddhist nun in Sri Lanka. La primera monja ordenada plenamente en Sri Lanka. Women at the microphone. We never saw this before the Sakyadhita conferences, you know. Now it's the new normal. But La mujer ante un micrófono, esto nunca se había visto antes de Sakyadhita. Yeah, it's the new normal now, but we have to recognize how far we've come. Y esto es muy nuevo y tenemos que reconocer lo lejos que hemos llegado. Mongolia. Mongolia. This woman, 103 years old. Esta mujer tiene 103 años. She meditated through the whole Soviet era. Meditó durante toda la época soviética. When thousands of monks were slaughtered. Cuando miles de monjes were slaughtered, murdered. Fueron asesinados. She continued her practice. Ella continuó su práctica. When she heard about the Sakyadhita conference, cuando oyó hablar del simposio de Sakyadhita, she got on a rickety old bus. Cogió un old bus. Old broken down bus. Un autocar viejo. And traveled for 4 hours to be with us. Y viajó durante 4 horas para estar con ellas. And of course we invited her to the microphone. Y claro, la invitamos a acercarse al micrófono. And she said, I've been waiting for this moment my whole life. Y dijo, he estado esperando este momento toda la vida. So women had no place in Buddhism in Mongolia. Las mujeres no tenían espacio en el budismo de Mongolia. Women today still have no position in Buddhist institutions. La mujer todavía hoy no tiene espacio en las instituciones budistas. Yeah, I mean this is just the reality. Even Esta es today. La realidad. Yeah. Okay. Vietnam. Here, you know, Vietnam's a communist country, right? Vietnam es un país comunista. It's not easy to organize a conference for 2,400 people in a communist country, trust me. No es fácil organizar un simposio para 2.000 personas en un país comunista, os lo prometo. At first I couldn't understand, why do we have to sit in the front with the hot lights? Y luego te preguntaban, ¿y por qué tienen que sentarse enfrente? Only after several days did I realize women have never been in the front before. Y solo después de 7 días me di cuenta de que las mujeres nunca se habían sentado en la primera línea, enfrente. For them, this was a very important symbolic moment. Para ellas esto fue un momento simbólico muy importante. So then I could understand. Y entonces ella pudo entender. And the work that the women are doing in the villages, you know, El trabajo que hacen las mujeres en el pueblo es... There are many disabled people in Vietnam. Hay mucha gente discapacitada en Vietnam. Because of the chemical warfare of the Americans. A causa de la guerra química de los americanos. Even now, children are being born without arms and legs. Many. Incluso ahora nacen bebés sin brazos y sin piernas. And these women are working in the villages, taking care of these people. Y estas mujeres trabajan en los pueblos ocupándose de esta gente. With great love and compassion. Con un gran amor y compasión. And very little support. Y con muy poco apoyo. So I really admire them. Yo las admiro mucho. Next was in Bangkok. La siguiente fue en Bangkok.
We always invite people of men, women of all religions, all different social and economic backgrounds. Siempre invitamos a personas de diferentes religiones, hombres, mujeres y gente de diferente procedencia social. This was Vaishali, India. This is the village where the Buddha's stepmother became the first Buddhist nun. Este es el pueblo de la India donde la madrastra de Buda pidió ordenarse. Yeah. So the village people still celebrate this great event. La gente del pueblo todavía celebra este evento. Next was Indonesia. Siguiente fue en Indonesia. They still have a 1% Buddhist population. Aún hay how much A 1%. Un 1% de la población budista. Okay, so today, India, Indonesia, United States all have about 1%. O sea, actualmente la India, Indonesia, Estados Unidos tienen un 1% de población budista. Okay. And the next Sakyadhita conference will be in Australia El próximo simposio será en Australia. Next year, the last week of June. El año que viene, el último fin de semana de junio. So you're all warmly invited. Estáis invitadas. English will be spoken. Se hablará en inglés. But if there are enough people, we could also arrange for a Spanish translation. Si hay suficiente gente, podemos organizar para que haya una traducción al español. Okay. And the younger generation. La generación joven. Yeah. Oh, these are my little students. Estas son estudiantes suyas. So we've opened education. See, each person takes a different project that they work on. Cada persona tiene un proyecto. Sakyadhita inspires women and men. Sakyadhita inspira a las mujeres y a los hombres. And then each of us go out and work on different areas. Y luego cada cual sale y se organiza en diferentes áreas. So I'm working on education. Ella trabaja en educación. And they're so cute. Y son tan bonitas. And we have volunteer programs too, if you would like to come and volunteer. Tienen programas de voluntariado si queréis ir. We have schools in Bangladesh. Tienen escuelas en Bangladesh. But we cannot send volunteers because it's too dangerous. Pero allí no pueden mandar voluntarias porque es demasiado peligroso. And these little girls are at risk. Y estas niñas están en riesgo. They can get snatched. Pueden ser secuestradas. And sold into brothels in Bangkok. Y vendidas en mercados en Bangkok. So the best protection for these girls is education. La mejor protección para estas niñas es la educación. Before, when we started, they were very skinny and sad. Cuando empezamos era muy delgada y muy triste, estaba muy triste. But now they're very happy and even a little bit chubby. Y ahora están muy felices e incluso un poco gorditas. So this is our monastery in Bodh Gaya. Este es su monasterio en Bodh Gaya. The first monastery for women in Bodh El Gaya. primer monasterio para mujeres. It's very humble, but we're very happy. Es muy humilde, pero están muy contentas. Every winter, Cada invierno, the nuns come down from the Himalayas and they study here at Sanghamitra. las mujeres bajan desde los Himalayas y estudian aquí, Sakyamitra. So these are our little students. Estas son las estudiantes. This year we had 75. Este año han tenido 75. Anyone can come and study, but you need to know Tibetan. Todo el mundo puede ir allí a estudiar, pero hay que saber tibetano. So if you would like to come and teach English or healthcare or math or anything, please come. O sea, si queréis ir a enseñar inglés o ¿qué más? What else? English or healthcare. O atención sanitaria. Or math. O Math. matemáticas. Yeah. Okay. Yeah. These are my
Student, now we got some tables. Ahora ya tienen mesa. Now, these are the first geshes. These are the first nuns to become geshe, the highest degree in philosophy in the Tibetan tradition. Estas son las primeras mujeres que han llegado a ser eshes, creo que ha dicho. Geshes, Geshe, que es la más alta graduación que pueden tener. ¿Cómo? ¿Cómo? Hay una más. Es la anterior a la máxima graduación que se puede tener. Right. So the monasteries who teach philosophy have always been strictly closed to women. Los monasterios en donde se enseña filosofía siempre han estado estrictamente cerrados a las mujeres. So we had to find new pathways to open up education in philosophy for O them. sea, hemos tenido que abrir caminos para poder abrir monasterios para enseñar filosofía a las monjas. So we're very happy that the first class of 20 nuns gained their geshe degree 2 Y years están muy ago. contentas de que la primera clase con 20 monjas han llegado a esta graduación. Including 6 of my students. Y esto incluye 6 de sus estudiantes. Okay, and they're happy, and now they will go out as teachers, translators, meditators. Aquí se las ve felices y ahora van a ser traductoras, profesoras, meditadoras. Yeah. Okay, so if you'd like more information about these projects, then Si queréis más información de estos proyectos, please visit our website. visitad esta website. Okay, thank you. Gracias. Okay, now they were going to show the video? No. Later. Okay. Un cuarto de hora. Hola. Arriba, refrescant. Surt una calor d'aquí. No t'arriba? Mareja, no? Sale un calor de aquí. ¿Está apagado? No. Ahora está. It's very hot here. Yo lo había apagado. Me ha dicho. It's something. It makes you dizzy. Quería compartir un par de cosas de todo, de mi experiencia, porque hablábamos del pre y del post patriarcalismo, y así como en Europa he tenido la suerte de no tener problemas por ser una mujer y he podido practicar como cualquier otra persona. Las veces que he tenido que ir a la India y he tenido que ir a monasterios o en situaciones donde había lamas, que son lamas tibetanos, o que había monasterios, pues el trato que he recibido ha sido no muy agradable y me gustaría comentarlo. Por ejemplo, una vez fuimos con un gran grupo de personas laicas, monjes y algunos monjes a un monasterio. No voy a decir el nombre del monasterio. Entonces, las mujeres laicas tuvieron una habitación grande como esto y tenían colchones y estaban anchas y contentas. Los monjes les dieron una habitación en la que había o uno o dos.
Y las monjas nos cogieron a todas, reunieron a 10 o 11 monjas, nos pusieron en una habitación que era como la que los monjes tenían para 1 o 2, con los colchones uno al lado del otro y a los pies tuyos había la cabeza de otra, como si fuéramos animales. Y como no nos cabían las maletas ni las bolsas, las tuvimos que dejar fuera en el patio. O sea, imaginaros cómo estaban, no podíamos ni movernos. Porque las monjas son humildes y las monjas pues hay que tratarlas así. O sea, es una manera de tratar que es increíble, ¿no? Esto sucedió hace años, ¿no? Y los que nos colocaron ahí fueron los monjes. Me dijeron, no, las monjas aquí, todas. Luego, como lama, me he encontrado que en Europa me han dado el nombre de lama, me han puesto un asiento un poco más alto, me han dicho que podía enseñar, que podía dar refugio, entonces tenía un estatus de maestra. Cuando voy a la India no puedo decir que soy lama, porque si lo digo se mueren de la risa. Por tanto, nunca digo nada. Entonces, Ani. Entonces, cuando entramos en un templo y, por ejemplo, el Karmapa da enseñanzas y hay monjes y monjas, pues nos tenemos que sentar detrás de todos y casi en nuestra falda están todos los niños monjitos jugando y así, y además con mucha valentía porque ellos son hombres y son mejores que nosotras, aunque seamos mucho mayores y tengamos mucha más experiencia. Bueno, he pasado por muchas experiencias. Una de ellas, un monje nos quiso pegar con un bastón porque el Karmapa reunió a un grupo de maestros occidentales, que eran hombres y mujeres, y estábamos con el Karmapa en Bodh Gaya. Y en un momento determinado el Karmapa dijo, voy a hacer una ceremonia especial en una tienda grande que había allí fuera y quiero que vayáis, todos los que sois maestros occidentales, vayáis allí. Claro, la mayoría, muchos de ellos éramos mujeres y éramos lamas y enseñábamos en diferentes partes del mundo. Cogimos un atajo, las mujeres, y llegamos antes que Karmapa y los hombres. Entonces en la tienda había un monje y nos dijo, fuera. Entonces en tibetano le intentamos explicar, dijo, solo lamas. Y le intentamos explicar, no es que somos lamas, es que nos ha dicho el Karmapa que viniéramos. Y finalmente se cansó tanto que cogió el garrote. Entonces una de las monjas, que era muy brava, le cogió el garrote y la amenazó a él. Con lo cual se armó una monja amenazando a un monje con un garrote. Entonces llegó Karmapa y se pacificó todo, pero nos tuvimos que sentar al final de la tienda casi con el culito fuera porque no, ellos delante. Bueno, esto es como está, a pesar de que el Karmapa está haciendo tantas cosas por las mujeres, por las monjas. Ahora no sé si habéis visto en el Kayu Molam en Estados Unidos, estaba el Karmapa y normalmente está el Karmapa rodeado de monjes. Y esta vez estaba el Karmapa rodeado de monjas. Y salió cantando la canción de la ofrenda de luces con un monasterio butanés de monjas. O sea, y las que dirigían y hablaban eran monjas. Y las 3 señoras que hicieron toda la presentación eran señoras, que antes siempre eran señores. O sea que el Karmapa está intentando darle un vuelco, pero aquí hay un punto muy importante que es cómo hacer esto. Porque incluso el Karmapa o el Dalai Lama no tienen el poder. El Dalai Lama, por ejemplo, hace años que apoya que las mujeres, las monjas, tengan la ordenación plena como tienen los monjes. Y a pesar de que él quiere, sus kempos, sus geshes mayores no quieren. Y entonces la opinión de ellos tiene más fuerza que la opinión del Dalai Lama. Entonces, quizá por eso el Karmapa, como es más joven, pues ha dicho, pues yo lo haré. Pero me gustaría explicaros, el otro día estaba en el Kayu Molam en Samyeling, que fue el primer Kayu Molam que se hizo en Inglaterra. Y entonces el que dirigía era el Khenpo Labu, o también le llamamos Drupon Rinpoche, que es un gran maestro. Es un gran maestro porque va a la esencia de las cosas y sus enseñanzas muchas veces son para darnos caña, para reñirnos de lo que no es el Dharma, más que enseñar, ¿no? Y para mostrarnos lo que es el ego y todo esto. Entonces hacíamos una sesión de plegarias y una sesión de enseñanzas, una sesión de plegarias, una sesión de enseñanzas. Las plegarias las dirigía un umse. Un umse es el que tiene una voz adecuada, que se ha entrenado en monasterios para desarrollar un tipo de voz muy grave, muy hermosa, terciopelada, a la cual se pueden unir fácilmente todas las voces de los demás. Entonces, este umse, que venía, creo que era del monasterio de Shiraplin,
estaba dirigiendo porque se cantan las plegarias. Disfrutaríais un montón, os aconsejo que el año que viene, en mayo, vengáis, porque fue una pasada todo. Y todos disfrutando mucho, y entonces le llegó un papel a Drupal Rinpoche con una pregunta. Y la pregunta era la siguiente: ¿por qué el UMSE, el que dirige, es un hombre y no una mujer? Y entonces aquí todos pensamos, uy, porque Drupal Rinpoche cuando se enfada es terrible. Drupal Rinpoche dice, bueno, voy a dar una respuesta amable, y dijo, bueno, porque nos han mandado a este señor. Dice, y ahora voy a dar la no amable. Y se puso así, con wrathful en inglés, ¿no? Con furia, y dijo, ya estoy cansado de estas preguntas. Y yo ya sé quién me lo ha preguntado, porque siempre las mismas personas me preguntan lo mismo. Y dijo, a ver, que venga aquí una mujer, UMSE, a dirigir aquí. A mí me parece muy bien. Dijo, me parece que las mujeres, en lugar de quejaros, lo que tenéis que hacer es promocionaros vosotras. Y me está traduciendo un hombre, pero podríais traducir vosotras, ¿por qué no aprendéis tibetano y venís aquí a que este señor descanse y venís a traducir vosotras? Educaros la voz, venir aquí, me parece muy bien. Y dijo, él tiene un centro de retiros que pertenece a Trangu Rinpoche en Nepal, que cada vez tiene más gente, porque toda la gente china y occidental del mundo se unen a él porque tiene un sistema especial de enseñar Mahamudra en que va día por día preguntando a la gente ¿cómo has visto tu mente? No, estás equivocado, así no es. O sea, es un maestro excelente. Y se pasa... Sí. ¿Cómo se llama? Khenpo Labu o Drupal Rinpoche es the master, the teacher, the retreat master of all the Trangu retreats, and also he's teaching many people. Entonces, en su retiro, además de que se pasa el tiempo construyendo más habitaciones porque cada vez tiene más gente, y su retiro es de 6 años, tenemos una compañera, Anies Rupa, que está allí, y además tiene un retiro de 3 años para monjes tibetanos o a la vez, o sea, en total tiene unas 100 personas allí. Y nos dijo, yo en mi retiro tengo hombres, tengo mujeres, tengo monjes, tengo monjas. Y yo no hago ninguna diferencia. Dice, todavía es más, tengo más mujeres que hombres y como he hecho una casa nueva con habitaciones fantásticas, con baño y cocina, se las he dado a las mujeres porque son en número las que pueden coger esto porque tienen el número exacto de habitaciones, no porque quiera tampoco dar ventaja a las mujeres. Para mí, un hombre y una mujer es lo mismo. Entonces, lo que tienen que hacer las mujeres, en lugar de quejarse, es estudiar, aprender, alzarse y ponerse en el sitio que quieren ponerse. Porque yo y muchos de nosotros estamos de acuerdo, pero que no se queden criticando, humildes, criticando, sino que ellas tienen que ser las que hagan esto. Hablo deprisa, ¿no? I speak very fast, sorry. He said, it's us. It's worth to know him. He's quite something. Where is he living? Where Does he live? In Nepal, mainly, in the retreat center. He spends the whole day teaching. Sometimes he doesn't sleep because he has different groups. He says people need teaching and thinking and reflecting and not just being pretending to be Dharma practitioners and not being, he's really tough with everybody. So everybody loves him. That's great. Como es tan duro con todo el mundo, señalando las faltas de todo el mundo le ama y van a él, o sea que la gente realmente. Y entonces nos explica una cosa que es muy interesante. En el Tíbet hay todo un movimiento excelente hoy día de practicantes de budismo. Y especialmente hay un lugar en el Tíbet, que no sé si habéis oído hablar de él, que se llama Serta, que está en el Tíbet oriental. Serta es un conjunto de, como mínimo hay 10.000 practicantes, pero cuando se suman más llegan hasta 40.000. Y entonces el gobierno chino, cuando llegan a 40.000, empieza a romper casas y a dejar los 10.000. O sea, les permite que haya 10.000. Entonces, cuando alguien quiere ir allí a practicar, llega allí y los que son de su región del Tíbet le ayudan a hacerse su mini casita. Entonces, cada uno tiene su mini casita, cada uno se hace su comida y hay cantidad de templos, porque imaginaos una ciudad enorme. Si entráis en la web, Serta.
parece Calcuta, es cantidad de casas, templos, casas. Entonces, allí todo es totalmente equitativo. Incluso los que enseñan, los que son kempos y enseñan a los demás, cuando no están enseñando, se sientan en el suelo y limpian váteres o lo que les toque, como a los demás. O sea que tienen un sistema de enseñanza buenísimo y no solamente esto, sino que hay una equidad total, no solamente de género, sino de categoría. Solo hay una persona que está por encima de todos, que es la que se sienta en un trono alto y es la que da iniciaciones y es la que todo el mundo se sienta a sus pies en las fotos. Es una mujer. Esto es muy fuerte. Ella, ¿cómo se llama? Monso. Monso Kemo. Okay. ¿Sí? This is the sister of Chikne. Yes. Kempo Chikne. Sister or yes, something. Sister. Is she Turku? Sister. People are Maybe. really respecting her. Es hermana del que fundó este monasterio de Serta, que ya murió, que era un gran maestro, y es considerada como una gran maestra. Y entonces, Kempo Labu, cuando nos estaba diciendo todo esto, dijo, pues veis, allí miles y miles de practicantes, todos iguales, pero quien está encima es una mujer. Pues ¿de qué os quejáis? Y dijo, y aquí nos señaló a las 3 lamas, que eran, aquí en San Milín tenéis 3 lamas y son mujeres las 3. Así que callar ya, dejar de... So stop complaining and do something about it. O sea que yo pienso que se está haciendo, que los maestros que tienen sabiduría están moviendo las cosas para poner las cosas bien y Sakyadhita es una gran ayuda también para ello. Sí, y ya está. Pues bueno, pues Sakyadhita está, ¿no?, aportando su granito de arena, esto está clarísimo, se ha dejado muy claro hoy. Y bueno, y nosotros aquí organizando el primer simposio aquí, también hemos estado hablando, hemos estado viendo qué elementos podemos aportar, ¿no? Y bueno, por ejemplo, el hecho, no sé si os dais cuenta, estamos sentadas, en el máximo de círculo que hemos podido conseguir y hemos conseguido también una horizontalidad, ¿no? O sea que estos cambios de los que estamos hablando tienen que ver a muchos niveles, ¿no? Incluso a nivel de estructura. La estructura, normalmente, sobre todo de todas las tradiciones, nos llega una estructura pues, jerárquica y patriarcal. Entonces, aquí estamos intentando, de alguna manera, aportar, bueno, pues la estructura de hoy en día, de la época en que se ajusta ahora mismo, es más bien la red, como sabemos, es establecer, ¿no?, vínculos con las personas. Pues Sakyadhita, bueno, intentamos que haya este fondo también, ¿no? Y por eso nos estamos sentados así. Otro elemento importante que hemos introducido, pues el trabajo con el cuerpo directamente. El trabajo que ha introducido Patricia hoy, pues es un poco un granito de arena, porque no es solo hablar y sentarse en silencio nada más y que lo importante es la mente, es que el cuerpo y la mente están unidos y entonces toda la noción del cuerpo también ha estado muy, sobre todo el cuerpo de mujer, ¿no?, ha estado como muy poco, o sea, apartado. Pues integrarlo dentro de la práctica espiritual. El contacto con la naturaleza. El hecho de que ayer estuvimos en contacto con los elementos y estuvimos, bueno, esto fue una novedad también. O sea, había alguien de vosotros que dijo, pues es el primer año que vengo, vendré cada año, pero es que es el primer año de todo. No sé, yo creo que no se ha hecho nunca esto jamás en un encuentro budista, de alguna manera, pues introducir también este tipo de rituales y además
o sea, que tenga que ver con la naturaleza y además también con los linajes de sabiduría ancestrales de mujeres, como es el de ir a la recolecta de plantas medicinales, que algunas hicimos finalmente, ¿no? Bueno, entonces, pues, requiere creatividad, establecer vínculos entre nosotros, apoyarnos, tener ideas, o sea, está todo por hacer de alguna manera, ¿no? La presidenta actual de Sakyadhita Internacional, Yechuma Tenzin Palmo, por ejemplo, en su templo, en su monasterio para monjas que tiene toda, ¿no? Un día lo comentaste, la maestra lo comentó, todas las paredes enteras de todo el templo, solo imágenes femeninas, ¿no? Del despertar. Entonces, de alguna manera, pues vayamos también pensando y introduciendo novedades. Yechuma Tenzin Palmo. El tema. No sé si es pleno o día 18, no sé qué igual. No, chico, así. No, yes, sure. No, it's not true? I haven't seen it. Ah, no, I haven't seen it either, but I've heard that. Okay. Maybe. Yeah. Bueno, y ahora justamente, bueno, un granito más que vamos a tener en este simposio es la recitación del linaje femenino dentro del Zen. Está en el programa, no sé si lo habéis visto. El Sutra del Corazón, en sánscrito, chino y en castellano, la oración Atara también, y finalmente la recitación del linaje femenino del Zen. Me gustaría nada comentar un momento antes. Ya, aquí directa. Cuando no, aquí. Yo por si puc explicar un momentet abans de citar-lo. Les matriarques. Sí. És que l'assumpte no és el temps, no hi ha temps de res. Has de dir alguna cosa? Ara l'explicaré. Vale. Bueno, es que quería compartir una cosa de unos apuntes que he ido tomando, una reflexión para compartir, intentaré no alargarme, porque hay una cosa que me pasa todo el rato por la cabeza, que es desde esta visión de Occidente, por ejemplo, claro, yo por ejemplo, cuando me dicen, o sea, los lugares los siguen teniendo los señores, digámoslo así. Y para mí son ellos los que tienen que dar permiso para que tú puedas estar ahí en ese lugar. Porque si no, o no se está o es posible esa confrontación. Entonces a mí abro esto. ¿Cómo las monjas en Asia, que siempre tienen que estar detrás, cómo se puede hacer esa revolución para que estén delante? Porque en realidad, para mí, es muy necesario ese cambio. ¿Cómo se puede decirle a ellos que no es que nosotros lo tengamos que hacer? Claro que lo tenemos que hacer, pero tú nos tienes que dar el lugar para hacerlo. A mí no me sirve que tú me digas que yo lo tengo que hacer, porque si tú no me das el lugar, yo o por humildad me quedaré detrás, y para mí esa es una humildad que para mí no lleva a ese lugar de revuelta que hace falta, sino que para mí es necesario ese reconocimiento para ir delante también, no para querer estar delante, sino porque es necesario ese cambio. Yo cuando fui a Bodh Gaya, en 2014, en los Cayo Moonlamps, y veía todas las monjas detrás, o sea, para mí era muy fuerte esto. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede unir a todas las monjas en ese caso, para que haya esa revolución de que puedas ir delante también, porque si no, seguiremos años, muchos más años, estando detrás. Y es necesario.
El Dalai Lama, cuando se le preguntó sobre esto, dijo, si hay discriminación entre hombres y mujeres, o sea, si hay discriminación hacia las mujeres, es un aspecto cultural y hay que transformarlo, hay que cambiar. Pero debéis ser vosotras, las mujeres, las que dais el primer paso, si no, no se conseguirá nunca. El primer paso. No, el primer paso al menos para pedirlo o para propiciar y después... Pero el Karmapa ya lo ha cambiado. Ya lo ha cambiado. En el Cayo Molan están los monjes a un lado y las monjas al otro. Una cosa de paciencia, yo creo. El Karmapa también es poco a poco no dejar el camino y él está abriendo mucho, pero él también depende de todo un gabinete que no lo deja. Es una estructura. Yo quería decir una pequeña cosa sobre las 21 alabanzas a Tara. Bueno, o después yo haré también un comentario sobre el linaje de las matriarcas. ¿El linaje o No, el linaje No, al final. empezamos con el sutra en el Hanya Shingyo, después en castellano, después la oración a Tara y al final el linaje de las matriarcas. No, como lo vamos a hacer todo seguido, solamente quería decir una pequeña cosa sobre las alabanzas a Tara, que normalmente se recitan en tibetano y esta vez las hemos puesto en castellano. Y en esas 21 alabanzas se rinde homenaje a 21 aspectos de Tara. Entonces, Tara es un aspecto femenino de la iluminación, pero cuando los vayamos leyendo os daréis cuenta de que no es siempre un femenino dulce y suave, sino que muchos de sus aspectos son muy fuertes y no hay diferencia entre lo masculino, porque son de acabar, de matar, de cortar con obstáculos y problemas. Solamente quería hacer este apunte para que veáis que lo femenino no es siempre humilde y suave, sino que abarca todos los aspectos. Vale, entonces yo quería hacer el apunte, vale. Sí, ahora. Yo solo quería hacer un comentario sobre el linaje de las matriarcas. Y es que es un... ¿Se oye? Vale. Es un trabajo que ha hecho un discípulo del maestro de Shimaru, un hombre que se llama François Loiseau-Dozan, que, como comentábamos ayer, después de meditar en la ceremonia que hacemos después de Zazen, recitamos los patriarcas, que son 60 nombres y todos son de hombre, no hay ningún nombre de mujer. Luego él se dio cuenta de que era una injusticia, que siempre ha habido mujeres en el Dharma, que la naturaleza de Buda no tiene distinción de género, y ha hecho un trabajo de recopilación de mujeres en el Dharma. Ha hecho un buen trabajo porque lo que ha hecho es buscar linajes de mujeres que ya estaban hechos y como siempre empezaron en Estados Unidos. Luego ha comparado, por ejemplo, del Centro Zen de San Francisco, del Centro Zen de Los Ángeles, del Upaya Zen Center, que ya tienen estos listados de mujeres del Dharma, y ha mirado qué maestras coincidían y para hacer también un linaje a recitar aquí en Europa. Y además, en su pequeño texto, explica la aportación a nivel bibliográfico de cada una de estas mujeres. No es propiamente un linaje en el sentido de que no es una mujer que transmita a otra mujer, sino que es buscar los mismos nombres de mujeres para poder hacer la misma recitación. Con lo cual hay alguna mujer, que esto ya es una pequeña crítica, que a veces igual está metida un poco con calzador, que decimos en catalán. Pero está muy bien porque es un gran trabajo.
Luego he buscado hoy los nombres que ha dicho Karma Alexesomo y está Mahapajapati, está Sangamita, también la recitaremos, con lo cual, bueno, y luego ya hay la vertiente de Zen. Y luego ya pasa a China y a Japón. La primera. Es que es anterior a Buda, yo creo. A partir de Mahapajapati. Vale. A campanitas, ya los tocaré yo. Ara ho miro, a veure. Los triángulos del principio marcan el inicio y los del final anuncian que se está terminando la recitación. Bueno, empezaremos con el Janya Shingyo, que es el sutra de la gran sabiduría en sánscrito chino, parece. Y lo tenéis todos en una hoja para que lo podamos cantar juntos. Es el que pone Maka Janya Haramita Shingyo. Luego lo recitaremos en español. En español está justo detrás. More Chinese, I think. We start with Janya Shingyo. ¿Empezamos? Sí que está. Sí. ¿Es el de darrere? Sí. Perdón, yo he dicho el sutra de la gran sabiduría, es el sutra del corazón también. Recibe los dos nombres. El sutra del corazón lo tiene, está en todas las carpetas. Empezaremos por este y después haremos en castellano que pone sutra del corazón. ¿Ya? Maka Hanya Ramita Shingyo Kanji Saibo Satsugyo Shinanya Ramita Jishoken Gon Kaikudoi Saiku Yakushari Shiki Fui Koko Fui Shiki Sokuse Koko Sokuse Shiki Yo Sogyo Shiki Yakubu Nyose Shari Chize Oku Sofu Shofu Metsu Fuku Fuyo Fuzo Fugen Seko Kushumu Shikimu Yusogyo Shikimu Geni Mise Shinimu Shikishoko Misoku Mugen Kai Nai Shimu Ishikikai Mumyo Yakumu Mumyo Shinai Shi Muroshi Yakumuro Shin Mukushu Metsudo Mushi Yakumu Tokui Musho Tokuko Daisa Tae Hanya Ramita
shin muke ge komo kofu onri sai tendo musokuyo ne ansan se sho butsue anyaramita Tokuan okutara san myakusan bodai koshi Hanyaramita sedai Ju sedai myoshu semu yoshu Semu todo shu no yo isai kunshin Jitsu fukoko setsu Hanyaramita Suku setsu shu watsu gyate gyate Dagyate yaraso gyate Jiso waka anya shindyo. El Sutra del Corazón de la Prajnaparamita. Esto escuché. Una vez el Bhagavan se encontraba en el monte del Pico del Buitre, en Rajagriha, en compañía de una gran sangha de monjes y una gran sangha de bodhisattvas. Entonces el Bhagavan entró en la absorción contemplativa de las enumeraciones de los fenómenos llamada profunda luminosidad. Al mismo tiempo, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contemplaba intensamente la práctica de la profunda sabiduría trascendente y vio con precisión que también los 5 agregados son vacíos por naturaleza. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra dijo estas palabras al Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara: Hijo de la familia noble, ¿cómo debe adiestrarse cualquier hijo o hija, familia noble, que desee practicar la profunda sabiduría trascendente? Esto le dijo, y el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara respondió: Shariputra, cualquier hijo o hija de la familia noble que desee practicar la profunda sabiduría trascendente ha de verlo de este modo. Ha de ver correctamente que incluso los 5 agregados son vacíos por naturaleza. La forma es vacío, el vacío es forma. La vacuidad no es otra cosa que forma y la forma no es otra cosa que vacuidad. La sensación, la percepción, la formación y la conciencia son vacías. Así, Shariputra, todos los fenómenos son vacuidad. No tienen características, no se originan, no cesan, no tienen manchas ni están libres de manchas, no aumentan ni disminuyen. Así, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni percepción, ni formación, ni conciencia. No hay ojos, ni oídos, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay formas, ni sonidos, ni olores, ni sabor. Del tacto no hay desde el constituyente del ojo hasta el constituyente de la mente y el constituyente de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, hasta ni vejez, ni muerte, ni extinción de la vejez y de la muerte. Tampoco hay sufrimiento, origen, cesación ni camino. No hay gnosis, no hay obtención ni no obtención. Así, Shariputra, no tienen nada que obtener, se basan y permanecen en la sabiduría trascendente. Al no tener la mente ofuscada, no tienen miedo. Trascendiendo del todo lo erróneo, llegan al nirvana último. Todos los budas presentes en los 3 tiempos alcanzan la budeidad manifiesta y perfecta en el insuperable y verdaderamente completo despertar, basándose en la sabiduría trascendente. El mantra de la sabiduría trascendente, el mantra de la gran cognición, el mantra insuperable, el mantra que iguala lo inigualable, el mantra que apacigua por completo todo sufrimiento, no es falso, por lo que hay que saber que es verdad.
Entonces pronunció el mantra de la sabiduría trascendente. Te ata om, gate gate, para samgate, bodhi soha. Shariputra, los bodhisattvas mahasattvas han de ejercitarse en la profunda sabiduría trascendente de este modo. Entonces el Bhagavan emergió de su profunda absorción contemplativa y dijo al bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara: excelente, excelente, excelente. Así es, hijo de la familia noble. Así es. La profunda sabiduría trascendente ha de practicarse tal como tú la has enseñado. Los tathagatas se regocijan. Cuando el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Shariputra, el bodhisattva Avalokiteshvara de los séquitos y el mundo con sus dioses humanos, semidioses y gandharvas se regocijaron y alabaron lo que el Bhagavan había dicho. Como estrellas, defectos de la vista y llamas de velas, como ilusiones, gotas de rocío y burbujas en el agua, como sueños, relámpagos y nubes, contempla de este modo todos los fenómenos compuestos. Tara, ¿no? Tara, ¿no? Las 21 alabanzas a Tara. Om, me postro ante la venerable noble Tara. Me postro ante la liberadora, rápida y valerosa, cuya mirada es instantánea como el rayo, surgida de la corola abierta del rostro de loto del protector de los tres mundos. Me postro ante aquella cuyo rostro es como 100 lunas llenas de otoño apiladas, la que brilla con la luz resplandeciente de un cúmulo de miles de estrellas. Me postro ante aquella cuya mano adorna un loto azul y oro, nacido de las aguas. Aquella cuyo ámbito es la generosidad, la diligencia, la ascesis, la paz, la paciencia y la concentración. Me postro ante la Usnisha del Tathagata, cuya actividad es infinitamente victoriosa, aquella de quien dependen todos los bodhisattvas que han realizado las virtudes trascendentes. Me postro ante la que, con las sílabas Tutara y Hum, llena el reino del deseo, las direcciones y el espacio. Tiene los 7 mundos y tiene el poder de convocar a todos. Me postro ante aquella a quien adoran Indra, Agni, Brahma, Vayu y las diversas deidades poderosas, ante quien los espíritus Betalas, Yakshas y Gandharvas hacen alabanzas. Me postro ante aquella que con Trat y Pat vence las maquinaciones de los adversarios, que pisando con la pierna derecha doblada y la izquierda extendida, refulge en medio de un fuego ardiente y turbulento. Me postro ante la terrorífica que con Ture vence a los guerreros del demonio, la que con una mueca feroz en su rostro de loto da muerte a los enemigos sin excepción. De aquella que adorna su corazón con los dedos en el mudra que indica las 3 joyas, la que adorna el círculo de todas las direcciones con los vibrantes rayos de su propia luz. Me postro ante la que resplandece con gozo perfecto, cuya corona emite guirnaldas de luz, la que riendo con la gran carcajada de Tutara somete al demonio y a sus mundos. Me postro ante la que tiene el poder de convocar a la multitud de protectores de la tierra, la que con una mueca furiosa y la sílaba Hum libera de toda pobreza. Me postro ante una creciente en la corona, con todos sus ornamentos rutilantes, la que difunde siempre la intensa luz de Amitabha, que está en medio de su cabellera. Me postro ante la que reside en medio de guirnaldas ardientes, como el fuego del fin de león, la que con la derecha extendida y la izquierda doblada, girando gozosa a los ejércitos enemigos. Me postro ante la que presiona la superficie de la tierra con las palmas de las manos y la pisotea con los pies. Una mueca feroz y con la sílaba Hum conquista los 7 niveles. Me postro ante la feliz, la virtuosa, la pacífica, cuya esfera de actividad es la paz en Nirvana, la que con la auténtica posesión de Soha y Om
elimina grandes acciones negativas. Me postro ante la que somete los cuerpos de los enemigos, de aquellos que gozan con el completo girar, la liberadora surgida de la cognición, Hum, y del despliegue del habla de las 10 sílabas. Me postro ante Ture, que golpea con los pies la de la semilla con forma de Hum, que hace temblar el monte Meru, el Mandara, el Vindhya y los 3 mundos. Me postro ante la que tiene en la mano el lago de los dioses marcado con la liebre, la que recitando 2 taras y la sílaba Pat disipa todos los venenos. Me postro ante aquella a quien veneran los reyes de todos los dioses y los kinnaras, la que con el esplendor de la gociosa armadura múltiple disipa las disputas y los malos sueños. Me postro ante aquella de ojos luminosos y claros como el sol y la luna llena, la que pronunciando las 2 Hara y Tutara disipa las epidemias más virulentas, que estableciendo las 3 talidades posee realmente el poder de la paz, la perfecta y sublime Ture que subyuga a los espíritus malignos, los betalas y los yakshas. Por último recitaremos el linaje de maestras. Hay la primera parte y empezaremos donde pone Viva Shibutsu. Aquí empezamos a recitar todas hasta donde pone Mokudo Taisen Dayosho. Yo ya os marcaré. ¿Vale? No, está todo en la primera página. Pero recitamos todas. ¿Vale? Dedicamos los méritos de esta recitación a cada una de las mujeres y maestras que han transmitido la llama del Dharma en beneficio del despertar de todos los seres. Aogiko inegawake wa sambo fushite shokan utareta mae, yorai maka hanya haramita shingyo, ufujutsu atsumuru tokrono shukun wa. Y ahora todas. Viva Shibutsunda Yosho, Shiki Butsunda Yosho, Mishafu Butsunda Yosho, Kuruson Butsunda Yosho, Kunagon Muni Butsunda Yosho, Kasho Butsunda Yosho, Shakyamuni Butsunda Yosho, Mahamayada Yosho, Ratnavatida Yosho, Arrimalada Yosho, Braputada Yosho, Mahapajapati Gotamida Yosho, Kemada Yosho, Sundarainandada Yosho, Patakara Pankasada Yosho, Buddha Kundala Kesada Yosho, Sumanada Yosho, Kisagotamida Yosho, Dhammada Yosho, Upalavanada Yosho, Badakakanada Yosho, Somada Yosho, Badakapilanida Yosho, Singalakamatada Yosho, Samamavatida Yosho, Sangamitada Yosho, Prasannasilada Yosho, Dhammadinada Yosho, Sukada Yosho, Subada Yosho, Utpalavarnada Yosho, Shintyanda Yosho, Sojimuyorenda Yosho, Shishida Yosho, Lingsaoda Yosho, Lingshimpoda Yosho, Matsuzan Rionenda Yosho, Ryutsetsumada Yosho, Myoshinda Yosho, Daoshinda Yosho, Uiguwanda Yosho, Uiwenda Yosho, Fadengda Yosho, Yudapopoda Yosho, Mujakuda Yosho, Miaozongda Yosho, Kinguoda Yosho, Zidongda Yosho, Wensaoda Yosho, Senshinda Yosho, Komyoda Yosho, Tashibanaka Kishoda Yosho, Ryonenda Yosho, Shogakuda Yosho, Egida Yosho, Mugainyodaida Yosho, Kakusanchido da Yosho, Ekandaishida Yosho, Mukufusunda Yosho, Myosho Enkanda Yosho, Konto Ekyuda Yosho, Sangoku Dento Rekida Sushi, Narebinin Somon Kodo Dayosho, Mokudo Taizen Dayosho, Notame Kamiji Onimokui, Onjitsu Sakyadhita Nisan Sensi Shuichido no
Kufukuo, Kinen, Sen, Koto. Dayosho quiere decir maestra. Y bueno, y me olvidé de explicar que hasta Shakyamuni, hasta Buda, eran nombres de hombres los del principio y hemos empezado con Mahamaya. Bueno, porque habéis visto que hemos recitado a Shakyamuni. Sí. Vale, bueno, todo mujeres. Después pasamos el vídeo que tenemos de ver que tienes. Ya. La cuestión es transmitimos el vídeo de Berta ahora. Nos da tiempo. Si son 5 minutos, pueden pasar. Vale, lo pasamos a la Dela. 11. Lo pasamos, ya está. Vamos a ver going to pass the video of Berta. Davis was not able to be here, so she just take a short 10-minute video. We were wondering, but we're going to do now. Yeah, because the lunch is not ready yet. So then... Oh, el vídeo debe terminar. Vamos a ver el vídeo de Berta ahora porque la Porque van a pasar un vídeo. Yeah, we have to do that. Yeah. No, es muy Es que ya me puse la Es un taller. Vamos a ver ahora pues un vídeo de Berta Meneses. Berta se disculpe que no ha podido estar aquí, está dando un retiro, unas enseñanzas en Italia ahora mismo, pero nos ha querido pues de alguna manera estar presente también aquí con nosotras y nos ha mandado este vídeo que ha filmado Manuela. Y va a ser, digamos, dentro del contexto de la aportación de las mujeres en el budismo
y creo que trata sobre la generosidad, la actitud de la generosidad que ella asocia con lo femenino. No hay sonido. Momento, lo está arreglando. Y si escuchamos solamente el sonido desde un ordenador y no vemos el vídeo. Sí. Ya funcionaba ahí. Exacto.
Pues si os parece bien, vamos a comer. Vamos a comer y quedamos ¿a qué hora? A las 4, delante de la puerta. Sí. Vamos a hacer una pequeña introducción de los talleres, a los 3, y después nos vamos ya a distribuir por 3 espacios de clases. ¿Vale? Las 4 y al final a lo mejor el vídeo. Y el vídeo pero lo podéis colgar en el web. Ya está. La sangre es un hecho universal que no está solamente centrado en los monjes. Buenos días. Ya que no puedo asistir al primer simposio de Sakyadhita, procuraré dar unas pequeñas adaptaciones y unos pequeños toques a algún tema que para mí es importante. No puedo porque estoy en Florencia dando. Buenos días. Ya que no puedo asistir al primer simposio de Sakyadhita Spain, procuraré dar unas pequeñas adaptaciones y unos pequeños toques a algún tema que para mí es importante. No puedo porque estoy en Florencia dando un curso y no lo puedo eludir. Es un curso que está programado durante todo el año y hace tiempo. Pero las animaros sobre todo a ser las verdaderas encarnaciones de los objetivos que como Sakyadhita nos hemos propuesto. Mi presentación intenta dar